Y había un viejito arrugado, ¿sí? Arrugado, chiquito, chiquito, chiquito. Y le dio la palabra a él. Habló Mazo primero. Habló, Mazo fue un hombre de la palabra. Era un mismo, pero un viejo. Había que callarlo porque era impresionante. No, el viejo tenía una capacidad de discusión maravillosa. ¿Qué hubo, ocultos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo soy Pipe Porras y esta es una nueva entrega. Hoy vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Juan Carlos Agudelo Plata, que es uno de los mayores representantes del teatro físico en Colombia, es uno de los precursores del mimo corporal dramático en Colombia, además tiene su propia escuela con la que imparte pues sus enseñanzas y hace sus espectáculos, que es la Casa del Silencio. Y bueno, le vamos a hacer varias preguntitas hoy muy importantes sobre el tema del mimo corporal dramático, sobre su carrera artística. Vamos a estar hablando sobre The Crook, sobre Marcel Marceau, que fue su maestro y con quien tuvo la oportunidad de compartir escena. Entonces creo que va a estar muy interesante el video de hoy. No se vayan a ir hasta el final porque van a haber sorpresas. ¡Empecemos! Empecé en una escuela popular, ¿cierto? Luego en grupo, y luego en casa, digamos, paralelo a la formación que estaba haciendo en la escuela Mazo, que es la escuela donde estudiaba. Así que después, digamos, yo defino como teatro físico, un poco por el camino propio que hice, que trasegué, ¿sí? Como que habían preguntas en ese inicio y en ese durante. En tanto, lo he dicho muchas veces, sentía que la formación física no tenía rigor, no había un piso corporal concreto. O sea, se hablaba de expresión corporal, se hablaba como de esos términos, pero realmente yo sentía que había muchos vacíos. Y claro, cuando llego a estudiar en la escuela Marceau, ahí como que ratifico los vacíos. Es porque era un cuerpo que, si bien yo vengo de una ciudad que musicalmente también te da un cuerpo, que es Cali. Tú creces escuchando pirulados, salsa, y eso te da una cierta corporalidad, te da una relación con el movimiento distinta a alguien, digamos, de una ciudad más fría. Si hiciera una ciudad específica de Colombia, la relación con lo afro se pone en otro contexto, ¿no? Creo yo. Entonces, con todo eso, yo padecí la formación del inicio, me escuela más sobre, donde costó mucho. Danza clásica, danza moderna, y lo corporal eran como disciplinas que estaban fundamentadas en lo corporal y que me generaba mucha dificultad. Es como que fue mucha confrontación. De hecho, creo que la técnica de Cruz es una técnica que confronta, porque hace como una especie de escáner, un escáner sobre el cuerpo construido y te devela esas dificultades que suelen tener los actores, que no tienen centro, que no tienen unidad corporal, que son rítmicos, que no tienen musicalidad, que les cuesta la disociación. O sea, todo eso está inmerso en una formación corporal que me puede a fondo. ¿Sí? Y creo que las preguntas estaban de forma intuitiva en un ser, en este caso, joven que quería como hacer otro tipo de teatro. Y yo también lo he dicho varias veces, ¿no? Yo no me fui a Francia a estudiar mimo porque es el mimo. Yo no tenía esa obsesión con el idea solista, porque yo venía de grupo. Yo empecé en grupo y él intentaba pues, tener la idea del grupo porque creo en ese ritual que significa estar en comunión, en familia, en otra familia distinta a la sanguínea. Y creo que el grupo tiene eso, tiene esa belleza y esa dificultad también. Es eso. Pero, claro, a mí me fascinaba la idea de proyectar ese silencio y esa sensación del mundo, que viene más del silencio, hacia la construcción de un teatro distinto. Un teatro que privilegiara la imagen, lo poético, lo lírico. Y creo que es lo que pasa con Casa del Silencio. Ahí está parte de ese sueño que materializa como las obras que han nacido. Que no hablan necesariamente de pantomima, hablan de un teatro visual, silencio, hablan de su física, y como esos territorios de la composición que son visibles, digamos, son palpables. Cuando tú estabas estudiando en Francia, en la escuela
Esa es la escuela de Marcel Marceau, pero enseñaban también la técnica de Decroux, ¿cierto? Claro, esa aclaración es bonita porque mira que Marceau lo decía mucho, decía, yo soy un solista, pero considero que Decroux creó la herramienta para el intérprete físico. Por eso se enseña en mi escuela como una de las más o menos 8 o 9 disciplinas, ¿cierto? O sea, se enseñaba como una columna vertebral de la formación, de la columna vertebral. Tú veías técnica de Decroux casi todos los días, ¿no? Veías clásico 3 días a la semana, veías contemporáneo 2 días a la semana, veías de clima, de combate teatral. O sea, había como otras disciplinas, pero el eje era la técnica de Decroux. Pero el argumento fue porque Decroux fue maestro de Marceau. Entonces, el que es conocido es Marcel Marceau, pero conocido entre comillas, en el ámbito, digamos, comercial es Marceau. En el ámbito académico y de herencia, digamos, de piso corporal para el actor es Decroux. Puedes hablar de Grotowski y de Decroux, como aparte de otros, aparte de otros diferentes. Vale. Entonces, el mismo corporal dramático lo codifica y lo crea un señor que se llama Etienne Decroux. Etienne Decroux es como el padre del mismo contemporáneo. Etienne Decroux nace en 1898 y muere en 1991. Él es contemporáneo con Jacques Copeau, Antonio Artaud, Salvador Duncan, toda la generación de los años 30 en Europa, como que rompen con el arte tradicional, la música, la danza, el teatro. Y es una ruptura histórica importante. Él viene de esa generación. Es un actor de teatro de texto también, de radio y de cine, que preocupado por esa no existencia del cuerpo escénico, él se dedica a codificar la gramática. Y la denomina con los años mimo corporal dramático. Pero claro, él hace una salvedad muy linda, dice, él toma como referencia el mismo clásico y dice, es como que es la fuente finalmente. O sea, me explico, pues, que el silencio que está implícito en esa raíz. La pantomima blanca pretendía o buscaba contar todo con palabras y gestos, ¿sí? Con gestos que reemplazaban las palabras, sumamente descriptiva, y eso queda mucho en el mimo. Hay un tratamiento, digamos, descriptivo. Para mí hay como categorías de mimo descriptivo, mimo onírico o clásico. Hace más joven, trata más su escritura de un abordaje onírico. Él sugiere más que contar. Y ahí empieza a haber diferencias. Un solista mismo que cuenta lugares comunes y hace 10.000 muecas, pues eso ya se hizo y casi que ya rayó en el estereotipo y puede no conectar tanto, pero un mismo purista que cuenta historias silentes, que describe universos, wow, se conecta, es como un buen narrador de historias. Y por eso hace menos tan difícil. Por eso diría también que han existido grandes actores cuyo piso está sustentado en el mismo. ¿Sí? El famoso Jean-Louis Barrault es como uno de los padres de la actuación del teatro francés, hizo mismo con muchos años, y él tiene una corporalidad. Era como el Cieslak de Grotowski, el alumno, digamos, avanzado de Grotowski fue el alumno avanzado de Tony Barro, que después terminó siendo teatro de texto. Pero todo esto por decirte que el mismo corporal es una técnica que se inspira en el silencio, pero que es codificada, gramaticalmente estructurada, y que busca una poética de la presencia, de la teatralidad. ¿Sí? Es sumamente arquitectónica, quiero decir, escultórica, muy inspirada en la escultura griega. Cuando tú ves Decroux, tú no puedes dejar de pensar en danza. Dices, el que no conoce la base de Crucena automáticamente, digamos, se concluye diciendo que danza. Entonces, no. Entonces, el cuerpo que Decroux ayudó a construir, ese actor contemporáneo silente, o ese niño contemporáneo silente, es un cuerpo coreográfico, pero no necesariamente está bailando. Es decía, el lenguaje busca preparar a un intérprete disponible. Disponible, cualquier director tendría y podría tomar ese material, ese ser humano y tallar con él, que es un cuerpo que se deja moldear. Sería como el mismo corporal. Entonces es una técnica que tiene más de 60 años, 700 años en los años 30. Y murió en el 91 y
ahí para allá la técnica evolucionar, es mucho más depurada, mucho más pues como todo, es una técnica que ha evolucionado. Entonces, eso sería como el mimo corporal dramático, que nace en silencio, pero finalmente es autónomo, también es finalmente la disciplina autónoma, ¿sí? Porque pues, no solamente tiene como las bases, digamos, técnicas, sino que también tiene de improvisación, de composición, de limpieza de repertorio, es todo un universo, ¿no? Vamos a hablar de cosas. Si uno conoce la técnica, yo empecé en el 89, y hay piezas que yo no estudié, entonces cuando tú piensas que lo piezas van de 5 a 10 minutos, un solo, un dueto, son estudios corporales como grandes sinfonías, son grandes sinfonías. Eso sería pues, como la definición del mismo corporal dramático. También tiene otra característica para cerrar ese, y es que De Croo hablaba de poner el cuerpo en pensamiento, es el cuerpo que expresa el pensamiento, y en la pantomima a veces el rostro que expresa la anécdota o el pensamiento, es el gusto que habla, es una emoción, digamos, facialmente única, de alegría de repente o de esperanza, sí, y en virtud yo podía tener el rostro cubierto y me gustaría un gran suspiro que, claro, eso se proyecta escénicamente y te traduce eso, significa el gesto cotidiano. ¿Cuáles son las herramientas técnicas que tú consideras que son fundamentales para hacer mimo corporal dramático? O sea, como tú puedes aprender la técnica, pero necesitas esto sí o sí. El mimo corporal dramático en sí es una unidad, no es que haya una cosa más importante, tienes que manejar todo. Lo que tienes que entender que son dinamorritmos, y los dinamorritmos te llevan a la calidad del movimiento, y la calidad del movimiento te lleva a la musicalidad te lleva a la composición. Tú tienes que aprender a articular, pero tienes que saber qué es una rotación, qué es una inclinación, qué es una articulación, qué es una profundidad que es distinta. Son conceptos que De Croo desglosa, ¿sí? Y que te llevan a la articulación del movimiento, y de la articulación te llevan a la partitura, y de la partitura te llevan a la composición. O sea, todo se conecta, ¿me explico? Sí, si tú no manejas esos conceptos, si no manejas un contrapeso, no en el sentido descriptivo, sino en el sentido orgánico y de compromiso muscular real, pues no entendiste nada. Y si no los entiendes, no los puedes manejar. Los contrapesos son las raíces del cuerpo, no es que sostienen el cuerpo, que permiten hacer levedad, suspensión. Como que todo se articula, ¿no? Tú no puedes soltar una cosa. En la técnica de Croo no hay un elemento que sea menos importante que el otro. ¿Me explico? Y de ahí para allá aparecen cantidad de complejidades técnicas. Y entender que es una articulación fragmentada, se articula con la cabeza, más un cuello, más un músculo. Pero si yo lo hago de forma respirada, es decir, una resonancia, yo hago. Y esto lo convierto en una curva, entonces tú entiendes que yo puedo ondular, o yo puedo hacer curvas con la mano, con el brazo, con la columna. Y me explico, todo tiene en la técnica, si tú no sabes cargar, por ejemplo, visualmente cargar objetos, pues no entiendes. Si no sabes empujar un objeto, pues no, o sea, como que tienes que aprender eso, a empujar, a alar, a cargar. Estos aspectos son parte de un discurso integral, o sea, nada está suelto en la técnica. ¿Sí? Luego, ¿qué haces con él? Ahí viene la pregunta. ¿Listo? La técnica. Si tú no logras hacer la transposición de la gramática, de la técnica, a la composición y a temas que te permitan hablar, o por lo menos que pienso que uno habla de lo que le compete, de lo que uno es como ser humano, como nación, como raíz, como origen, pues habla distinto a un chino en la técnica, un chino asiático, como un latino, o que un ruso, o que un gringo, ¿no? O que un africano. ¿Sí? El piso es el mismo, pero ya que haces, ahí viene como el desafío. ¿Explico? ¿Cómo pones en práctica lo técnico al servicio de la creación? Y pues en sí a tu punto de vista también. ¿Hasta qué punto el actor se olvida que está haciendo un contrapeso y se concentra en otras cosas? ¿O nunca lo olvida? No, yo creo que sí te digo, o sea, como que este es un ejemplo. Vemos en Manu, la técnica ya pasó por la piel, ya está incorporada. Entonces uno no está pensando, aquí hay una rotación de uso, puede ser una profundidad de cabeza,
puede ser una contradicción, contrarrelación de, o sea, no estoy pensando en términos técnicos, pero esto lo da la práctica, lo da la improvisación, toda la creación misma, ¿no? La técnica entonces hacer un partner, entonces entra a funcionar como, se dispone a estar al servicio de la creación, es un camino que te permite que la creación sea más eficaz, más rápido, compone más rápido, pero no necesariamente estás pensando en contrapesos. ¿Sí? Sí, intuitivamente cuando construyes tú ya no te comportas, o sea, tu comportamiento físico no es un comportamiento realista, porque eso no se lo conecta, es únicamente en un lenguaje nuestro. Pues claro, el cuerpo ya tiene un grado de suspensión que es evidente. ¿Sí? Aprendes a medir, ¿no? Así, hasta dónde debo utilizar tanto, porque si es tanto lo engolosivo, entonces pues no hay contrastes, pero eso ya es otro músculo, otro ejercicio que tiene que ver con la actuación, con la interpretación y con la dirección. Si te fueron que te diga, oye, no, bájale ese brazo que es muy grande, puede ser mucho más pequeño, mucho más pequeño. Aprendes a matizar. Ya, yo siento que empieza como a, o se activa una especie de instinto natural de visión, de edición, como cuando se edita en el cine. Tú editas aquello que funciona y aquello que no te das cuenta. ¿No? Te puedes dar cuenta que si trabajas una escena de 40, 50 segundos en resonancia, que es lo que llaman stop motion, pues eso se agota. Eso no es interesante, eso deja de ser. Si no lo contrastas, y eso te lo da la práctica. El teatro es político. O sea, uno puede pensar, o sea, si tú consigues el teatro como un divertimento, pues, o sea, el teatro es político, pero es el artista el que toma el lugar. O sea, yo no creí que por hacer comicidad no se sea político. No, se puede hacer político, sino que el teatro en esencia tiene eso. Y además, pues, porque yo soy colombiano, pues, o sea, yo no puedo distanciarme de o sea, siento que con los años tú, tú le das cachetadas al ego. Y dices, el ego no es lo esencial. ¿Por qué hago teatro yo? Que me interesa hablar de mi país, porque siento que estoy construyendo desde este piso mi país, estoy construyendo, estoy haciendo nación, yo creo en eso. Cuando yo he ido con obras a regiones, porque es que además no tocamos el tema, los temas los tocamos un tratamiento completamente político, ¿no? El hecho de abordarlo desde una narrativa lírica, el mensaje cala mucho más hondo y es más fácil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, querer hablar de la guerra en Manu era una necesidad. Sí, yo puedo intentar mañana Manu en portugués y seguro que a más de uno se le da el piso y se le aguó el moco porque es una obra que toca eso sin decir qué es que la derecha, qué es que la izquierda, mierda. Es la actitud del ser humano, porque nosotros realizamos la universalidad. El ser humano desde un abordaje humanista, es una redundancia, pero es así. ¿Sí? Entonces creo que es una necesidad, digamos, de hablar del país, de hablar de lo que soy. Yo no puedo hablar de mercados, ni de chistes huevones. O sea, lo que no quiere decir que ni tiene teatro es un teatro aburrido, ¿no? Para nada. El teatro te hace preguntas y creo que es el lugar del arte. Tú miras a los grandes pensadores del teatro y lo anuncian y lo defienden. Del club lo decía, aunque el club no es tanta referencia, no es tan referenciado públicamente en Colombia, en Latinoamérica, la gente que conoce de club lo ha leído. Pero yo decía en uno de decía que el artista tiene la obligación de hablar del teatro de su tiempo, de hablar a través del teatro de su tiempo. Entonces, yo creo eso, y yo estoy viejo, claro, pues porque tú era cierto modo, un anarquista, ¿no? Y estuvo muy en contra del sistema y de la fama, pero pues siento yo que yo soy un colombiano con un cierto nivel de conciencia, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo no puedo salir a montar clásicos por la forma y por la tradición de montar un clásico. Si trabajo un clásico, yo lo contextualizo acá, si no tiene sentido. Yo creo que eso es como no sé, y sé que no lo piensa todo el mundo, ¿no? Yo teatro por chévere, pero pues creo que no. Los años te van dando los años te ayudan o se activan en ti un sentido crítico de por qué hace teatro sin hacer un teatro completamente, digamos, vanguardista, compartido y político, porque creo que no hacemos eso. Sí, dentro de la historia se evoca eso, se evoca el dolor del país, ¿no?
sea, lo que hemos vivido como latinoamericanos, como colombianos. Y eso me parece que es una obligación, ¿no? Es una obligación. Eso es, digamos, para mí esencial. Pero lo que también he entendido y no he entendido es que valerse de la poética de este teatro es mucho más poderoso que textos completamente anarquistas y combativos y de repente con el sistema. Puedes decirlo de una forma más poética, desde el silencio, puede quedar marcas profundamente. Se queda más fácil en la memoria. La memoria visual parece ser más poderosa que la memoria eh, hablada o auditiva o parlante o el texto, muy textual, sin desconocer que el texto pues, es poderoso y es importante. No, pues es que el tema de la dramaturgia, claro, ha tenido una evolución. Empieza una primera obra que se llamaba La que pues se inspira en la película. Es una adaptación de una película para el teatro del silencio, así llamado, así lo presentamos, teatro del silencio. Entonces, como que hay una referencia cinematográfica que da lugar a la kermés. Yo digo que la kermés de todas formas tenía muchos elementos líricos a la época, ¿sí? Tenía mucho de descripción. Pero pues creo que también es como una herramienta que se va afinando, ¿no? Eh, hay un tratamiento importante en los temas son determinantes de escritura, ¿sí? Los temas universales, el humor, la pasión, el dolor, el poder, ¿sí? Esos temas son grandes determinantes que entran en diálogo con la gramática, ¿sí? Está la técnica que puedes componer, pero pues el tratamiento dramatúrgico también ha ido evolucionando, ¿no? Como que en Voice, que es una adaptación con un joven dramaturgo, digamos, que hizo un ejercicio de transponer las escenas, o convertirlas o hacer una adaptación escrita de acciones, como la esencia que había en cada escena, la convirtió la idea de acciones, digamos, sugeridas por la reflexión. Y nosotros vamos desde esas acciones, pero pensando en la obra de Boyce. Y hay acciones que finalmente resolvieron una escena, completamente. O sea, hay una acción física que terminaste armando una escena. ¿Sí? Pues creo que la metodología en ese proceso de creación me dio pie a eso. Y algunos problemas, digamos, de escritura se resolvieron desde más yo siento que yo fui aprendiendo de Marceau algo muy lindo que yo lo valoro mucho, que no está en el corporal. Está en la capacidad que tenía Marceau, que tiene Marceau, que tenía Marceau, para desestructurar una idea, recomponer y recomponerla. Ese musculito de la dirección, yo se lo aprendí a Marceau, me detuve mucho tiempo observando y entender cómo era que escribía. Como tú tomas un tema y lo vuelves, lo potencializas. Una imagen, un símbolo, como lo amplificas y ahí aparece la poesía. Entonces, digamos, el prólogo es ese, el prólogo de Voices son 6 manes con un man acostado, lo llevan en la planta del pie y lo empujan con lo más. Lo van arrastrando de medida que va marchando. Eso es poderoso. O sea, tú puedes sacar de ahí 10.000 interpretaciones. Pues creo que es eso, ¿no? Ese músculo que está asociado más a la dirección. Y diré yo que para mí es como un trabajo de dirección, pero también de dramaturgia del mar. Yo me considero, yo hago dirección en este lenguaje, pues, fundamentalmente en este, en otros caminos, pero siento que también hago un tratamiento dramatúrgico del lenguaje, construyo con el lenguaje, y no necesariamente está en el papel del dramaturgo. Un dramaturgo tradicional escribe sus obras, claro, y las sustenta en el texto y de repente en la acción, en la imagen, en la acción, pero en el lenguaje las palabras están hechas no para ser dichas, sino para ser hechas, en el principio. Hay una línea narrativa que toma distancia de la línea aristotélica y te permite contar de forma fractal, ¿sí? Luego alterar los tiempos de la historia, los inicios, los finales. Es como que cuando tú entiendes esa otra escritura, eh, pues vas a ciertos territorios. O sea, no es un dramaturgo tradicional para teatro físico puede caer en el error de empezar a escribir interpretaciones. Resulta que no, es que esas aportaciones físicas las hace el intérprete, el otro que compone el escenario.
Y claro que pasa por una especie de creación que lo que digamos colectivo, pero no es una creación colectiva dirigida. No hay tanta libertad. Me explico, por ejemplo, yo en los procesos de creación doy un tiempo y doy unas pautas para que se active ese imaginario, lo nutro con técnica, con pistas de composición, con emociones, para que el actor o el intérprete tenga una gama de posibilidades mayor y que no esté en el territorio de escribir, que es el gran talón de Aquiles, la gran fragilidad que tenemos en Latino. A nosotros nos encanta contar historias, entonces una necesidad de verbalizar, y hablo de televisión, de silencio, y es todo el tiempo estoy contando anécdotas. Lo más bacano, lo más difícil, es sugerir. Entonces, cuando tú quieres una muerte, cuando no ilustras la muerte, no la insinúas, ¡wow! Tú eras ahí una huella muy interesante. Y eso lo entiende antes. Ángel es una dramaturga que escribe en términos de detonantes de composición. Ella sugiere puertas. Y esas puertas, pues yo las sé abrir, que he construido con esos detonantes, que están planteados como los pistas para componer. ¿Sí? Me gusta la palabra de composición. Y otra es la que nace en el proceso de creación. Que ahí hay un trabajo de. Por ejemplo, en Manu, la escena final de Manu, cuando es el despojo de Manu, mira la escena, es una escena de página, que hablaba del despojo, del viaje, de los niños, y eso se sintetiza en una escena que no dura más de 3 minutos. ¿Me explico? Porque creo que el lenguaje tiene esa capacidad de síntesis, como de ir a los que es más difícil, ¿no? De ir a lo esencial. Yo creo que la creación es es un instante de inspiración producto de la exploración. Maestro, ¿cuál es la mayor enseñanza o el mayor recuerdo que tú tienes de estudiar con Marcel Marceau? Hay una que es, yo siempre la traigo por la cuando yo estaba en segundo año. Y creo que con ese recuerdo que fue doloroso, se activó de forma indirecta en mí el deseo de mirar seriamente la dirección. Yo estaba presentando un trabajo, estaba enseñando algo, es uno de los que era que uno presentaba, digamos, como intenciones de composición a otro maestro que se llamaba Gerardo Bertón. Gerardo Bertón lo veía y le decía a Maso, ese trabajo no se ¿sí? Y Maso lo veía y yo le mostraba, yo lo presentaba en la casa abierta, en la feria. Entonces, claro, yo le mostré al maestro Bertón y él me comunicó a Maso, pero Maso no la vio. O sea, no hizo la curaduría antes de la casa abierta. ¡Pum! A la llena, ¡pum! Entonces, ya presentaban ejercicios cortos y yo presenté el mío, ¿eh? Y el trabajo que ya tenía un idioma político, pero no tenía experiencia a la hora de componer, me probaba. Y eso que la noción de la vida, no todo hay que ser emisión y quiero esencial, y eso se va afinando con el tiempo. Entonces yo presenté un ejercicio que hablaba, el personaje empezaba con una especie de payaso, se quitaba la nariz real y se escuchaba de fondo el aplauso del recibidor de la carta, era un corredor de luz, entraba como el camerino, se quitaba la nariz, él se iba como los recuerdos. Y el recuerdo era de un chico al fondo, un muro, haciendo un grafiti. ¿Sí? Y haciendo el grafiti entraban en laterales manos encamuflados y lo metían en bolsas plásticas, amarraba y se lo llevaba. Y es que volvió otra vez a la zona de camerino como lo y era querer abordar, querer hablar de las desapariciones. Pues yo, colombiano, venía de eso, muy joven. Entonces, ese momento fue duro, porque yo lo que se llama son las clases que el Dios que dio para que todo el mundo. Je comprends rien, c'était dis-moi, qu'est-ce que tu m'as dit là? Y el amor es ejercicio de la gente, para hacerlo completamente. Y luego, hermano, del comité, que puede pasar como de lágrimas. Del llanto a la alegría de ver cómo se fallaba con que te enseñaba a hacer visibles las ideas.
las ideas y negociar se les vienen muy difíciles y hacerlas visibles poéticas. Entonces creo que esa fue una experiencia traumática, pero que me reafirmó la idea de una película de difícil. Y bueno, ya después, cuando vino a Camus, vino a Colombia en 2005 y 2007. Cuando vino en 2005 yo tenía 40 minutos de bolsa, estudios. Yo sabía que venía, yo era comprometida, con la actividad, con mucho que me dio, que pasó, creo que vengo a ver un ensayo para él. ¿Sabes quiénes fueron el ensayo? Fue también. Fueron García y Marceau. Claro, no, esa gente que dice, ¡guau! Y fue bellísimo, fue hermoso. Gracias. Y patrulla el alma del espectador. Se toca el alma del espectador. Claro, porque Marceau alguna vez, creo que fue después de ese solo que yo hice, que era solo, lleva sobre las países, dice, Carlos, tú no tienes, no exactamente que más o menos no tienes el habla con las calidades para ser solista, no solista. Y yo lo entendía, yo me considero solista, ¿sabes? Sí, soy un actor, y me para, hace sentir y se hace ver, y pues, momentáneamente no estaba solo. Porque yo me acuerdo que como era la primera función de gira en el mundo con Marceau. Marceau tenía 40 y pico años de carrera. Cuando Marceau llegaba, era un teatro lleno, periodista, fotógrafo, todo estaba perdido. Pero ahora que entramos a este teatro, nos presentamos, y al final de la obra, se lo baja, y empezamos a escuchar. Los alemanes hermanos ya y el aplauso, pero con los zapatazos al pie, al piso, y cuando sube el telón, esa vez estaba lleno de rosas. ¡Wow! Claro, pues para uno jardín, hermano, excelente. Y yo que soy moco fácil, pues claro, súper con sentir esa fuerza, estoy con un grande, decía, para mí adentro. Y claro, pues yo en esa obra compartí como su escena tú a tú. Quiero decir, yo hacía el sastre, que no, en la Villa de Uruguay, una obra muy bella, pero había montado hace 30 años. Y la comentó con el nuevo compartir. Y al inicio me costó mucho, o sea, romperla, ese contenido está lindo, romper el mito del maestro, o sea, sentir que te ibas a parar encima con él, cagado el susto, ¿no? Temblaba todo. Yo me acuerdo que entonces creación, recuerdo que un día me dio estamos creación y estaba preocupado por él y me dice, Carlos, tú tienes, cuando te pares en creación con nosotros, tú piensas que deja de pensar que es mi maestro. Y tienes que entrar con el toro y romperle el vientre y abrirle la víscera. Entrar con todo, párate, no te dejes, no te va a comer. Es 10.000 veces más potente que nosotros, pero a pararse. Y claro, me dijo eso. Y recuerdo que yo salí como un hijo de puta bestia, yo, cosas así. Y más sobre de tú y se me paró y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Carlos? Me dice, ¿qué te pasa? Me dice, pero así es, eso es lo que yo quiero. Es súper bonito. Sí, exacto, eso es claro. Y el que haga la rica en la tele, caca y lo mata, me decía. Ahorita casi matas al viejo, claro, pero eso es increíble. Y eso está bien, pero que salga, se pega normal. El latino es fuerte, ¿no? El latino está habitado, está recubierto de esa debilidad que le puede hacer tan humilde que lo hace sumiso. Esa humildad, es esa verdad. Maestro, muchísimas gracias. Creo que todo esto que conversamos es tan valioso. Yo creo que lo van a agradecer un montón toda la gente que lo vea. Vale, querido, buenas noches para ti. Maestro, gracias. Chao.